14 del Evangelio de Juan. La palabra es el capítulo 16. El tema central del capítulo 16 es Consolador. Puntos principales. Punto 1. Los líderes religiosos corrompidos matan al Hijo del Hombre. Versículo 1 al 4. Punto 2. Partiendo Jesús envía al Consolador. Versículos 5 al 14. Punto 3. Profetiza acerca de la cruz y la resurrección. Versículo 15 al 24. Punto 4. Jesús predice acerca de ir al Padre. Versículo 25 al 31. Punto 5. Sean valientes cuando llegue la tribulación. Versículo 32 al 33. Leamos el versículo 1. Todo esto les he dicho para que no flaqueen su fe. Son los contenidos de las palabras del capítulo anterior. Capítulo 15, versículo 18 al 27. Es decir, el mundo perseguirá a los discípulos, que aún en medio de la persecución, el Evangelio será expandido por el Espíritu Santo. Jesús ha predicho todo esto. Por eso, por medio de esto, nosotros no flaqueamos en la fe. Versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le ha estado prestando un servicio a Dios. Dicen que los que están prestando servicio a Dios, que los que piensan que están prestando servicio a Dios, expulsarán a los discípulos de las sinagogas. Estos son líderes religiosos que se han corrompido. Así, los líderes religiosos corrompidos expulsarían a los discípulos de la sinagoga. En toda época, los líderes religiosos corrompidos perseguirían a los verdaderos fieles. Mateo capítulo 10, versículo 21 al 23. Los sumos sacerdotes y los fariseos persiguieron a Jesús y a sus discípulos. En la Edad Media, los católicos romanos persiguieron a los reformadores religiosos. Esto está profetizando que en los últimos tiempos los líderes religiosos corrompidos perseguirán a los verdaderos fieles. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Versículo 3. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Los religiosos corrompidos persiguen a los verdaderos fieles. Actúan de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a Jesús, porque ellos no han comprendido la verdad. Versículo 4. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Tenemos posibilidad de caer si somos perseguidos. Cuando somos perseguidos sin motivo, podremos desanimarnos fácilmente. Por tanto,
Jesús les advierte de esta realidad a los discípulos. Versículos 5 y 6. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Si Jesús se muere en la cruz, vuelve al Padre. Jesús está contento de que al morir vuelve al Padre. Pero los discípulos estaban pensando solamente en la muerte de Jesús, por eso no podían estar alegres. Este gran motivo de alegría de que Jesús muera, resucite y vuelva al Padre. Porque ese es el camino que nos lleva a la salvación. Es el camino de recibir bendición. Por tanto, no es motivo para estar entristecidos. Los discípulos todavía no habían comprendido la profunda verdad. Versículo 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. La muerte de Jesús en verdad era de beneficio para los discípulos, porque Jesús debía morir para que se llevara a cabo la obra de salvación de la humanidad. Y si Jesús se va, enviaría al Consolador, Espíritu Santo, a los discípulos. Aquí Consolador significa intercesor, abogado, portavoz. Jesús, a través de la cruz y la resurrección, llega a la verdad completa. Por medio de esa verdad perfeccionada, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Si Jesús no partía, no iba a llegar el Espíritu Santo Consolador. El Espíritu Santo Consolador trabaja con la verdad redentora perfeccionada, consumada. Jesús ascendió, y después de 10 días descendió el Espíritu Santo Consolador en el Pentecostés. Ya estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ha obrado en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Dios crea en él. Salmos capítulo 51, versículo 11. También Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María. El padre de Juan el Bautista también habló movido por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 67. Lucas capítulo 2, versículo 38. También en ese tiempo los discípulos de Jesús creyeron en Jesús por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Sin el Espíritu Santo no puede creer en Jesús como el Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Y después de que Jesús ascendió, el Espíritu Santo que vino es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es el Dios Espíritu Santo de la Trinidad. El Espíritu Santo que obró en el tiempo de Jesús
también es el mismo Dios Trino, Dios de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés lo llama el Espíritu Santo Consolador. Es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Ese es la Trinidad. Tan solo que el Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés vino con el cargo del Consolador. Es el mismo Espíritu Santo. Por ejemplo, en la casa vive el Padre. Ese Padre, cuando va al trabajo, es presidente de la empresa. Y si el Padre llega a casa, es padre, y para la esposa es el marido. Pero es la misma persona. Y si va a algún lado, es el presidente de la empresa. Pero si va a otro lado, es padre. Si va a otro lado, es esposo. Pero es la misma persona. Así que el Espíritu Santo del Antiguo Testamento es el Dios Espíritu Santo Trino, de la Trinidad. El Espíritu Santo Consolador es Dios Trino. Es el mismo ser. Tan solo que el Espíritu Santo Consolador vino con el cargo del Consolador. El Consolador trabaja con la verdad de la redención perfeccionada de Jesús. Cuando Jesús dijo estas palabras antes de ir a morir, Jesús dijo estas palabras antes de ir a morir en la cruz. Así que era el tiempo de que todavía no había descendido el Espíritu Santo Consolador. Pero ahora Jesús muere en la cruz y resucita. El Señor asciende. Ahora viene el Espíritu Santo con el cargo del Consolador. En el tiempo del Antiguo Testamento la verdad era tenue. En el tiempo del Antiguo Testamento la gente iba delante de Dios con la ley y entregaba la ofrenda con sacrificio de toros y ovejas. En el tiempo del Antiguo Testamento la verdad estaba oculta en los ritos y ceremonias. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Por eso en el tiempo del Antiguo Testamento el obrar del Espíritu Santo era débil, pero ahora Jesús perfeccionó la verdad de la obra salvadora. Así que la obra que hace el Espíritu Santo Consolador con la verdad es una obra poderosa. El Dios Trino es todopoderoso, la Trinidad es poderosa. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es todopoderoso. Y ese Espíritu Santo que viene como Consolador, también su poder es poderosa. Pero en el Antiguo Testamento, como la verdad estaba escondida en los ritos, en las leyes, esa verdad era tenue. Por eso en el tiempo del Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo era débil. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, actúa fuertemente el poder del Espíritu Santo Consolador. Hechos capítulo 1, versículo 8. Por ejemplo, pensemos que hay un piloto de avión. Él pilotea avión de hélice.
También pilotea bien avión de propulsión, un jet. También pilotea bien un cohete espacial. Pero es la misma persona. Él puede pilotear bien cualquier avión. Pero cuando pilotea el avión de hélice es débil su fuerza. Pero cuando pilotea un cohete puede hacerlo con mucha potencia. El piloto es la misma persona. Pero como el instrumento es débil, el hombre obra con debilidad. Y como el instrumento es bueno, ese hombre puede manejarlo fuertemente. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo Consolador obra con fuerza, con la verdad perfeccionada, consumada. Por eso, en este tiempo del Nuevo Testamento, el Evangelio es extendido poderosamente hasta lo último de la tierra. Por eso, personas como nosotros llegamos a creer en Jesús. Este es el poder del Espíritu Santo Consolador. Ahora, este Evangelio se extiende hasta lo último de la tierra. Pero, después de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿qué clase del Espíritu Santo recibimos? Hemos recibido al Espíritu Santo Consolador. Ustedes también han recibido al Espíritu Santo Consolador. Todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo Consolador, que obra con la verdad perfeccionada. Así que nosotros podemos obrar con el poder del Espíritu Santo Consolador. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Pero los incrédulos no sabrán. Por eso los incrédulos recibirán juicio delante de Dios. Pero los fieles que creemos en Jesús comprendemos la verdad por medio del Espíritu Santo Consolador. Nosotros comprendemos por medio del Espíritu Santo el error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Aquí convencerá significa que hará que se den cuenta del pecado. También significa que reprochará el mal. Versículo 9. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. El pecado es no creer en Jesús. El pecado de no creer no puede ser perdonado. Ese pecado queda. Por tanto, si no cree en Jesús, es destrucción. Eso es el pecado. Dios envió a Jesús para llevar a cabo el cumplimiento de la redención. Dios envió una invitación de salvación para que crean en Jesús. Mateo capítulo 22, versículos 2 al 14. Es pecado que las personas no crean en Cristo. También desobedecer la palabra de la Biblia es pecado. Versículo 10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Porque Jesús va al Padre, ya las personas no lo podrán ver. Esto significa que Jesús, después de morir en la cruz, resucitará y ascenderá.
La cruz, la resurrección y la ascensión de Jesús muestra la justicia de Dios. Romano capítulo 3, versículo 21. Significa que se ha perfeccionado la justicia para los que creen. Romano capítulo 3, versículo 22 al 24. La justicia que ha dejado consumado Jesucristo lo revela el Espíritu Santo Consolador. El Espíritu Santo Consolador revela con claridad para que comprendamos. Por eso nosotros los fieles somos justificados por la fe en Jesús. Versículo 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo se refiere al diablo. El poderío del diablo es roto por la cruz y la resurrección de Jesús. El diablo será juzgado. Se ha roto el poder del pecado y de la muerte, todo el poder del diablo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Ya el diablo no puede señorear sobre los fieles. Pero como todavía han quedado un poco del resto de los soldados del diablo, están usando sus fuerzas. Pero como el Espíritu Santo Consolador está con nosotros y nos guía a la verdad, no tenemos nada que temer. Nosotros vencemos con el Evangelio y volvemos a vencer. El diablo al final será arrojado al fuego eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Jesús le enseñó a los discípulos solo lo más importante de la verdad. Porque aunque le digan el profundo significado espiritual de la verdad, los discípulos no podrían entenderlo. Pero después los discípulos comprenderían. Después el Espíritu Santo Consolador le daría sabiduría para comprender la verdad. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Aquí el versículo 13 es un versículo muy importante. El Espíritu Santo Consolador es Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos presenta la verdad. Vendría el Espíritu Santo Consolador y nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad. Si no es por el Espíritu Santo, no podríamos comprender el verdadero significado de la verdad. Porque el Espíritu Santo es Espíritu de la verdad, no nos puede guiar a la verdad. Por tanto, hermanos, cualquier cosa que no esté de acuerdo a la verdad bíblica no es guía del Espíritu Santo. Todo lo que no esté acorde a la Biblia es obra del diablo. Lo que no esté de acuerdo con la Biblia no es verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Por eso, hermanos, ¿cómo podremos saber si esta es la verdad o no? ¿Cómo saber si es obra del Espíritu Santo o es obra del diablo? Comprobando si está en acuerdo con la palabra o no.
Si está de acuerdo con la palabra de la Biblia, es obra del Espíritu Santo. Dijo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo solo dice lo que ha oído del Padre. Y solo da testimonio de la verdad que ha llevado a cabo Jesús. El Espíritu Santo también ha dado a conocer el futuro. La prueba del Espíritu Santo está registrado en la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Nosotros entendemos la verdad por medio de la Biblia. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Jesús reveló toda la verdad y lo ha perfeccionado. El Espíritu Santo obra con esa verdad. Por eso se manifestó con más claridad la gloria de Jesucristo. Versículo 15. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Padre reveló todas las cosas por medio del Hijo. Todo cuanto tiene el Padre es del Hijo. Por eso el Espíritu Santo nos hace saber de todo esto. Y el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la verdad. El Espíritu Santo nos guía para que creamos en Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad. Versículo 16. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Señala que Jesús, después de morir, resucitará al tercer día. Versículo 17 al 18. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso? De que dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme, ¿y por qué voy al Padre? E insistían, ¿qué quiere decir con eso? De dentro de poco, no sabemos de qué habla. Los discípulos de Jesús todavía no habían comprendido la verdad acerca de la cruz y la resurrección. En el versículo 19, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Dentro de poco tiempo Jesús iba a morir, que el Señor iba a morir en la cruz y resucitar. Versículo 20. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Los discípulos se pondrán tristes porque estarían perdiendo a su Maestro cuando Jesús fuera a morir en la cruz. Los discípulos se pusieron tristes, pero la gente del mundo se alegraron pensando que habían ganado. Cuando Jesús resucite, los discípulos volverían a alegrarse. Versículo 21. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Los discípulos se pusieron tristes por la muerte de Jesús en la cruz, pero cuando resucite volverían a alegrarse. De esta manera, cuando nos venga la tribulación, podremos sufrir un momento, estar angustiados por un tiempo. Pero si oramos a Dios, con su poder podremos pasar la tribulación. Por eso podremos volver a alegrarnos.
Versículo 22. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. El gozo de encontrarse con Jesús resucitado no puede ser reemplazado ni quitado. Aquí dijo, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán. Se refiere que Jesús volverá a ver a los discípulos después de haber resucitado. Versículo 23. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Cuando Jesús resucite, los discípulos podrán ver con sus propios ojos la imagen de Jesús resucitado. Ese día no necesitarán volver a preguntar acerca de la resurrección. Y dijo que todo lo que le pidan en el nombre de Jesús al Padre, Él les dará. Cuando pidamos en el nombre de Jesús, Dios nos dará todo lo que hayamos pedido. Versículo 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Jesús llevó a cabo la consumación de la cruz, la resurrección y la ascensión de la obra redentora. Ahora los discípulos pudieron llegar a entender con claridad que Jesús es Hijo de Dios y Cristo. Ahora los discípulos llegaron a creer en Jesús. Ahora ellos pueden llegar a orar con fe. Y pueden los discípulos recibir todo por medio de Jesús. Significa que todo lo que pidamos ante el Padre en oración y ruegos, Dios nos responderá. Jesús es intermediario. Es el que intercede entre Dios y nosotros. Jesús perfeccionó la obra redentora. Por eso, Jesús es el camino que nos lleva al reino de los cielos. Es la verdad y la vida. Por eso, si nosotros creemos en Jesús, vamos a Dios. Nosotros oramos y damos el culto en el nombre de Jesús a Dios. Entonces, Dios se complace y nos da toda buena dádiva por medio de Jesús. Dios nos derrama grandes bendiciones. Versículo 25. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Aquí en el versículo 21 habló de la mujer que está por dar a luz. En el versículo 25 dijo, viene la hora. Esto significa el descenso del Espíritu Santo. Significa que cuando venga la hora del descenso de la venida del Espíritu Santo, les hablaría claramente acerca del Padre y de Jesús. Versículo 26. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. Aquí, en aquel día, se refiere el día que llega el Espíritu Santo. Antes de la venida del Espíritu Santo, Jesús rogaba por los discípulos al Padre. Pero ahora, después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos pueden pedir directamente a Dios en el nombre de Jesús. A pesar de que Jesús haya ascendido, Él seguirá estando rogando por nosotros a la diestra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34. Versículo 27. Ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, viene el Espíritu Santo. Ahora,
Los discípulos creyeron claramente que Jesús es el Cristo e Hijo de Dios. Por eso los discípulos aman a Jesús más y más por medio del Espíritu Santo Consolador. También los discípulos aman con todo al Padre. Versículo 28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Jesús es Hijo de Dios. Jesús es Dios Trino. Por eso el Señor vino desde el Padre a este mundo. Ahora el Señor ha cumplido con todo el llamado. El Señor vuelve al Padre. El Señor vino a este mundo para salvarnos. Jesús murió en la cruz, resucitó. Jesús volvió a la vida. Después ascendió y volvió al Padre Dios. Y Jesús volverá a regresar. Vendrá montado sobre las nubes en medio de la gloria. Versículos 29 al 30. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Los discípulos llegaron a conocer claramente acerca de Jesús. Los discípulos supieron que Jesús iba a ascender. También supieron que el Espíritu Santo iba a venir y que Jesús iba a volver por segunda vez. Por eso los discípulos creyeron con toda seguridad que Jesús es Cristo. Los discípulos creyeron que Jesús había salido de Dios. Versículo 31. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Jesús se puso contento de que los discípulos creyeran. Versículo 32. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Está predeciendo que cuando Jesús fuera a morir en la cruz, los discípulos escaparían y lo abandonarían. Los discípulos habían huido miedo a que los mataran cuando iban a arrestar a Jesús. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años, pero los discípulos huyen por miedo a morir. Todavía la fe de los discípulos no había trascendido la muerte, no tenían esa clase de fe. Los discípulos tenían débil fe, pero Jesús pensó que no estaba solo. Jesús dijo que no estaba solo porque supo que Dios Padre estaba con él. Jesús no se sintió desanimado cuando los discípulos lo dejaron y lo abandonaron. El Señor no pensó que estaba solo. Estaba firme porque sabía que el Padre Dios estaba con él. Jesús solo dependió de Dios. El Señor no odió a los discípulos a pesar de que lo traicionara y lo dejara. Nosotros también no debemos depender de los hombres. No debemos esperar en los hombres, sino solo en Dios. Nuestro Dios es Dios de Emmanuel. El Señor está con nosotros hasta el fin y nos cuidará hasta el fin. Versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En capítulo 14, versículo 1 dijo, no estén angustiados.
Jesús les había enseñado estas palabras anteriormente. Significa que pronto vendría la tribulación y la persecución. Capítulo 15, versículo 18 al 25. También significa que moriría y resucitaría, y que después de que Jesús haya ascendido, vendría el Espíritu Santo Consolador. Todo esto Jesús ya les había anunciado. Dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Nadie puede arrebatarnos esta paz. En cualquier tribulación y aflicciones nosotros tenemos esta verdadera paz, este verdadero consuelo. Dijo: en este mundo afrontarán aflicciones. Pero dijo: anímense. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Nosotros los fieles también afrontaremos tribulaciones en este mundo, pero no hay que temer, porque Jesús venció toda esa tribulación. Jesús venció al mundo. Jesús venció el pecado y la muerte. Jesús conquistó el poder del diablo. Jesús dejó vencido toda tribulación y aflicción que padecemos. Si nosotros permanecemos en Jesús, podremos vencer cualquier aflicción y tribulación. Así que dependamos solo de Jesús. Esperemos solo en Jesús. Podremos salir victoriosos si solo seguimos y permanecemos atrás del Rey de Reyes, Jesús. Entonces podremos vencer con el poder de Dios toda tribulación y aflicción. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Concluimos con la clase número 14 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.